Buenos días. Estamos aquí para presentar una nueva traducción de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, que es una obra crucial dentro de la producción de este autor inglés de origen polaco y también crucial en la literatura universal. Lo cierto es que es una novela breve, de una estructura asombrosamente sencilla. Nos encontramos con un narrador que a finales del siglo XIX le encomiendan pilotar un vapor en el río Congo y remontar el río para llegar a una estación comercial que está en lo más profundo de la selva, en el curso alto del Congo, porque el encargado de esa estación hace mucho que ha dejado de enviar marfil y no sabemos nada de él. Para la sociedad belga, para la explotación comercial del Alto Congo, ese es un personaje crucial porque es el que le suministra la mayor cantidad de marfil de todo el Congo y están francamente preocupados por lo que le ha sucedido, por lo que puede haberle sucedido y además por ciertos rumores que llegan desde el interior de la jungla que hablan de locura, de ataque a otras tribus, de rituales extraños. Y la novela no es más que el viaje, la travesía por el río Congo, remontando la corriente hasta encontrarnos con este personaje por todos conocidos, que es Kurt. La novela, de una forma precipitada y quizás simplista, se ha calificado muchas veces como una novela de lecturas, incluso de género juvenil, pero hay mucha más carne que cortar. Toda la obra previa de Conrad parece ser una preparación para esta novela breve y toda su obra posterior desarrolla y matiza temas de esta pequeña novela. ¿Cuáles son algunos de esos temas? En primer lugar y sobre todo la necesidad de conocernos a nosotros mismos, de conocer nuestros defectos, nuestras fallas de carácter en el proceso de maduración personal y posteriormente aprender a convivir con esas fallas de carácter. En este caso nos encontramos con Kurt, que en lo más profundo de la jungla, aislado de la sociedad y enfrentado a un entorno totalmente hostil que lo obliga a sacar lo mejor y lo peor de sí mismo, abraza su corazón de las tinieblas y en lugar de mantenerlo a distancia, mantenerlo controlado, se entrega a ese lado oscuro con unas consecuencias que no voy a revelar para no desvelar el final de la novela. Nos encontramos también con una importante crítica al proyecto colonial europeo, aunque eso no le libró a Conrad de críticas por haber sido demasiado tibio e incluso de haber sido paternalista y racista en su retrato de los nativos. También es cierto que esas críticas no corresponden a la época de la publicación de la novela, sino que son más recientes y me temo que un tanto injustas, que es juzgar una obra literaria del pasado de acuerdo a los baremos morales del presente es algo bastante fácil, precipitado e injusto. Entrando ya en materia de qué tiene de particular esta traducción respecto a las bastantes anteriores que existen, en este caso El corazón de las tinieblas aparece arropado por otros textos relacionados con el continente africano que escribió Conrad. Uno de ellos es un relato magnífico, el favorito del propio Conrad, titulado Una avanzadilla del progreso, en el cual Conrad ensaya algunos personajes, ambientes, situaciones y conflictos que posteriormente desarrollaría en El corazón de las tinieblas. Nos encontramos también con dos textos de no ficción. Uno es el diario que Conrad escribió durante su etapa personal como en África, también como piloto de un vapor en el Congo, y la correspondencia que escribió desde el continente africano. Al margen del valor mitomaníaco de estos textos, también tienen
un valor filológico, porque nos permiten apreciar en qué medida Conrad se basó en su experiencia personal para luego llevar a cabo un constructo literario. En El corazón de las tinieblas nos encontramos con un narrador que viene a ser un trasunto del propio Conrad. Nos encontramos con personajes generalmente empleados de la sociedad que explota comercialmente el río Congo, que también son trasuntos de personajes reales y situaciones que el propio Conrad vivió. Sin embargo, no se puede considerar una novela autobiográfica. Conrad coge esa materia bruta y elabora un aparato literario en el cual destaca el personaje central, que es Kurt, hacia el cual avanza la novela, que es totalmente ficticio, pero que es el sujeto al que se aplica una mayor introspección. Se inspecciona más su alma, sus acciones, y eso paradójicamente nos lo hace más cercano, más reconocible. Es el que nos habla, es siendo el más literario de todos, el que nos habla de forma más directa a nosotros. Gracias. ¿Te voy a hacer alguna preguntilla? Por supuesto. En primer lugar, ¿por qué esta novela? ¿Por qué elegiste traducir esta novela? Bueno, la eligió el editor y yo acepté encantado la propuesta porque Conrad es uno de mis autores preferidos y El corazón de las tinieblas está en mi top 10 de libros preferidos de toda la historia. Y además traducir a Conrad es un reto. Es un autor difícil, complejo, por varias razones. En primer lugar, porque trata unos temas que no tienen nada superficiales, trata de ahondar en la naturaleza humana, desentrañar por qué actuamos como actuamos, y luego también tiene una dificultad lingüística, porque para él, aunque para Conrad el inglés era su lengua literaria, no era su lengua nativa, de hecho era su tercera lengua, era polaco, después el francés, y después aprendió inglés cuando ya tenía una edad bastante avanzada. Sin embargo, escogió escribir en inglés, y que no sea su lengua natal se nota en la escritura, ¿no? Entonces no escoge los términos que parecerían lógicos, ¿no? De todas las acepciones de un término en el diccionario, no escoge la más típica, sino la última, y supone un reto para un traductor, pero un reto maravilloso, ¿no? Un placer levantarse cada mañana para seguir traduciendo El corazón de las tinieblas. ¿Qué es lo más difícil que te ha resultado al traducir el libro? Siempre resulta lo más difícil siempre es lo mismo, ¿no? cuando traduces, y es ser fiel al autor y al mismo tiempo perderle el miedo, porque una traducción es un proceso de transformación. También las lenguas son muy distintas unas de otras, y no te puedes atener exactamente a no lo que dice el autor, sino a cómo dice las cosas, y tienes que legitimarte a ti mismo para decir, bueno, tal y como está aquí escrito, yo no lo puedo hacer, tengo que cambiarlo, ¿no? Pero al mismo tiempo manteniendo el espíritu de lo que el autor quería hacer, ¿no? El espíritu del autor. ¿Crees que se entiende que la relación de estas obras, el diario y tal, hace que se comprenda mejor la novela en su conjunto? Absolutamente. No solo es una especie de... ¿cómo se dice? Bueno, los DVDs al final de las películas, ¿cómo te cuenta? No, cómo se hizo. Es una especie de cómo se hizo el voluntario de la novela, porque en los diarios y en las cartas nos encontramos con situaciones que luego aparecen casi tal cual en la novela. Sin embargo, en la novela ganan matices diferentes, tienen una profundidad distinta, porque tienen un valor añadido literario. La novela no solo tiene un hálito testimonial, que lo tiene, pero eso, como sabe bien
porque el escritor no basta para interesar al lector, para dar caché al texto, es que darle un valor añadido literario, y sin duda Conrad se lo proporciona. Y yo personalmente, antes de todo este proyecto de traducción, ¿qué significaba esta novela para ti o por qué te gustó? Me gustaba por lo que a menudo te gustan los libros que sueles leer periódicamente. Es por su carácter inagotable. Cada vez que los lees encuentras matices nuevos. También porque tú eres una persona diferente, ¿no? Si han pasado ya unos años. Pero aún así la novela te sigue hablando, le sigues encontrando sabor, le descubres matices nuevos, no te deja de sorprender. O sea, que es el típico libro que tienes ahí en la mesilla, que cada cierto tiempo igual relees. Sí, es una relectura habitual, no solo Corazón de las Tinieblas, sino la obra de Joseph Conrad en general. Muy bien, pues, mi parte. Muchas gracias.